otra escala cromática y en otra escala discursiva, que sentíamos que un poco con Francisco podía pasar en vida, y mientras iba pasando algo que nos puede pasar también con la memoria, que es repetir en vez de poner en perspectiva de futuro esos testimonios. Y así fue que, bueno, a quien no lo ha hecho, les propongo que pongan después y que miren www.factorfrancisco.org, en el cual van a encontrarse primero ahí con una piña de colores, que esa piña de colores lo que busca hacer también es tomar dimensión de que hoy, a través del Papa, a través de Francisco, en realidad es la experiencia de un pueblo, como el pueblo argentino, con con su potencia, también con alguna contradicción, pero ante todo con una fuerza y una dignidad y una capacidad de levantarse y de siempre volver a decir que las cosas pueden ser de otra forma y de otra manera. Y, y entonces desde noviembre, en realidad desde antes, pero en noviembre del 2018, lanzamos Factor Francisco con esta idea de poder construir un ámbito, obviamente vinculado a la iglesia, pero también más allá, un portal en salida, decíamos, ¿no? Que permitiese, obviamente, desde nuestras identidades, desde nuestra trayectoria, con compromisos sociales, políticos, de muchos, tratar de tratar de estar a la altura de Francisco. ¿En qué sentido estar a la altura? Eh, Nosotros en una expresión futbolística sentíamos, y creo que lo seguimos sintiendo, que Francisco no deja de tirar centros, pero que para poder meter el gol se necesita, bueno, a veces pegar algún codazo para poder saltar, pero sobre todo ir a buscar la pelota y cabecear. Y lo que sentíamos y lo sentimos, y un poco la respuesta nuestra a través de Factor Francisco fue tratar de eso, de no repetir tanto, de no citar tanto al Papa y de tratar de contestar o tratar de patear al arco con las múltiples cosas que Francisco viene proponiendo, diciendo de todo esto que nos pasa. Y en ese sentido, bueno, una vuelta nos dijimos, le tenemos que escribir al viejo, como le decimos, le tenemos que escribir para contarle y para hacerle llegar también esto que creíamos que merecía ser contado. Y le escribimos una carta que hicimos llegar a través de una gran amiga, María Luisa Versosa, una española monja jesuita que tiene una fuerza y una frescura muy bella, y que lo venía de ver al Papa hace poco porque había sido el sínodo de los jóvenes y ella es una gran, en ejercicios espirituales, una gran acompañante de jóvenes. Y resulta que, me acuerdo, estaba bajando de la línea C, llegando a la oficina ahí para encontrarme con Néstor, y de pronto vi que tenía en el Gmail un mail de San Pietro, así nomás. Y, y bueno, terminamos encontrándonos con Francisco, y esto no contarlo a modo de cholulismo ni como cucarda personal, sino para también simplemente compartir que en el momento en el que le mostramos este mismo paño del que hablaba, en el cual está Gardel, Evita, Mercedes Sosa, Borges, el Che, Mafalda, Mujica, la Virgen de Guadalupe, Charly García y tantos otros que son parte de nuestra identidad, de nuestra cultura y de nuestra fuerza como pueblo, le dijimos, cuando le mostramos, le dijimos, bueno, Santo Padre, Francisco, Che, porque se te va mezclando ahí, no sabes, de pronto sentís que estás con el vecino del barrio de Flores y por momentos tomás que dimensión que estás ante un hombre de escala universal, y, y le decimos, bueno, falta alguien. Y de pronto levanta la mirada, así pícaro, y dice, faltan un montón.
faltan un montón, dice. Y creo que un poco también, en general, en la construcción que tenemos por delante como pueblo, como generación, como desafíos en general, creo que todavía faltan un montón, conocernos un montón. Recién la escuchaba Macarena y ya la sentía amiga y compañera sin conocerla, que tenemos en común a otros amigos y que ella está allá en Córdoba. Y lo mismo estos días cuando me comentaron que iba a estar Mariano Berlín, que no lo conocía a Mariano, y empezar a leer y empezar a mirar algunas cosas del laburo que hace allá en Córdoba y también sentirlo hermano, compañero, y creo que todavía faltamos un montón, encontrarnos un montón. Y bueno, un poco también la intención de esto, de este encuentro virtual es eso, que sigamos encontrándonos lo que nos tenemos que encontrar. Y bueno, qué bueno que sea la excusa, también el factor, que sea Francisco, su mensaje, su audacia y su perspectiva hacia adelante, que nos abre una iglesia en salida comprometida y sobre todo con agallas, creo, con coraje. Creo que esa es un poco también la cosa que nos impacta de Francisco, que en el medio en el medio de esta pandemia, pero antes también, en un mundo clausurado, con discursos disciplinados, domesticados, hasta los que parecerían ser más críticos siguen balbuceando y diciendo un poquitito lo mismo, aparece una voz que no tendrá tonada cordobesa, pero es argentino, y que es una voz que le dice al mundo que hay otra forma de pensar las cosas y que esa forma tiene que ser más, más, más compañera, y que es de compartir el pan. Así que de mi parte, un gusto, y bueno, Macarena, habíamos dicho de si te parece, agarrar la posta. Un gusto a todos y bueno, después la seguimos. Buenas, hola a todos y a todas. Bueno, como decía Santi recién, un poco celebrar este espacio tan necesario en estos tiempos, para preguntarnos, interpelarnos y bueno, también sobre todo para conocernos. Soy Maca, tengo 25 años, estudio psicología en la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente empecé unas prácticas de abordaje territorial en economía social y solidaria, dentro de la cátedra de psicología comunitaria, y actualmente participo en un equipo interdisciplinario en Cáritas Arquidiocesana, en el que nos supimos fusionar con las compañeras de economía social y solidaria, no solo por una cercanía política o ideológica, sino también por una cercanía con los territorios. Y además hace un par de años, con algunos compañeros y compañeras de Cáritas de distintos lados del país, empezamos a caminar y a iniciar un proceso de encuentro y organización, que tenía el objetivo de poder visualizar y dar a conocer el trabajo de un montón de jóvenes, dentro y fuera de las Cáritas, que son protagonistas de procesos de transformación de la realidad en sus comunidades y en sus territorios. Es un poco desde esos espacios, dentro y fuera de la iglesia, en los que participo y en los que estuve pensando en cómo vamos procesando, cómo esos espacios acá en Córdoba vienen procesando el mensaje o las propuestas de Francisco, en concreto. En primer lugar, creo que Francisco nos invita no solo a un pensamiento crítico, sino también nos convoca a una acción, a una organización, a ser audaces y organizarnos. Y eso necesariamente implica dejar de romantizar un poco las lecturas de Francisco y dejar de enmarcar sus frases para trascender el discurso y llevarlo a la acción. Es un poco desde ahí, desde esa acción, desde la que voy a hablar, y que me parece importante tomar la invitación de Francisco que hace hacia el rol de las juventudes en los territorios y en los procesos de transformación.
creo que Francisco nos trae a los jóvenes una nueva fuerza, y eso tiene que ver con que las juventudes tenemos la audacia de tomar la palabra, de hacernos el lugar, de decir a veces lo que se tiene que decir, o motorizar acciones, dinamizar estructuras. Creo que los jóvenes como protagonistas son una invitación, o bueno, esa provocación que nos hace Francisco a que seamos audaces, y que seamos rebeldes también. Cuando Francisco nos dice que hagamos lío, nos está invitando a salir, digamos, de nuestras facilidades. Bueno, creo que los jóvenes tomamos, digamos, esa posta, con una convicción, que creo que es la nueva fuerza que nos trae Francisco, y nos organizamos, porque también sabemos que las respuestas y las salidas, digamos, a nuestras realidades comunitarias son colectivas, son necesariamente colectivas y comunitarias, y eso es también la invitación que nos hace Francisco a poner la comunidad en el centro. Creo que también un poco tiene que ver que los jóvenes seamos protagonistas de estos procesos de transformación con los tiempos. Francisco nos invita todo el tiempo a que el tiempo para iniciar los procesos es ahora, y que la realidad es ahora, ¿no? Y que como jóvenes no vamos a estar sentados, atados, esperando a que se habiliten los tiempos de los procesos dentro de la iglesia, sino que creo que tenemos esa fuerza y esa contundencia para dinamizar los tiempos, y porque también porque somos un poco realistas de que Francisco no es eterno, y que nos está invitando ahora a convocarnos, a encontrarnos, y organizarnos para reconstruir lo común, y, y hacerlo desde nuevos modos, desde nuevas lógicas también. La mejor manera de que circule, o que se concreticen las propuestas o los mensajes de Francisco, creo que es en la acción, en la organización, en ese agrandar la mesa, en ese abrir las puertas, en ser protagonistas, en nuestras barriadas, en nuestra sociedad. Creo que el ser audaces y disfrutar también un poco de esa valentía y de ese empujón que nos transmite y que nos invita Francisco. Pero también siendo conscientes de que sigue habiendo sectores que no entienden, o que no quieren entender la contundencia del mensaje de Francisco y esta invitación a la acción, y que ese desfasaje a veces en los tiempos de los procesos se traduce como en trabas o en obstáculos para concretar ideas o proyectos, ¿no? Y creo que justamente ahí es donde está el desafío, poder abandonar esas lógicas que siguen repitiendo, que siguen conservando maneras o formas que ya no van para estos tiempos. Me parece que, como venía diciendo, Francisco nos hace una gran invitación, por lo menos a los jóvenes, a poder pensar críticamente y a reflexionar, organizarnos, pero creo, me parece algo importante poder también poner el foco en que Francisco nos invita a celebrar, ¿no? A rescatar la alegría de los procesos. Como me gusta más decirlo en ese término, más que celebrar, a rescatar la alegría de los procesos, aún en tiempos duros, ¿no? Aún en tiempos en donde el capitalismo se cala más hondo, aún en gobiernos neoliberales, aún en tiempos de pandemia, en donde las pobrezas estructurales se encrudecen mucho más. Creo que aún en esos tiempos, Francisco nos propone y nos invita a rescatar la alegría de los procesos. Nada más lejos de romantizar la alegría, sino que creo que la importancia está en que poder construir desde las bases, en que en hacernos comunidad, es ahí donde se vive
con alegría, ¿no? En ese ser con otros, en ese saber que estamos todos en la misma, que nadie se salva solo. Creo que cuando se pone en el centro a la comunidad, eh, desde ahí se vive y se celebra con alegría, porque necesariamente se ponen en juego otras dinámicas, ¿no? Eh, Otros factores como las corporalidades, las afectividades, y creo que eso también es una gran provocación a la que nos invita Francisco a vivir y a transitar, y que bueno, tiene que ver con poder rescatar la alegría de los procesos, con poder poner en el centro a la comunidad, con poder leer o traducir críticamente, digamos, sus escritos, sus encíclicas, eh, y en poder trascender, digamos, al discurso y los tiempos y organizarnos en la acción. Creo que esas son las maneras que tenemos de procesar o dar respuesta por ahora a lo que Francisco nos invita, a poder organizarnos y concretar, digamos, sus mensajes en acciones. Muchas gracias, Macarena. Espectacular, che. Muchas gracias. Me gustó eso que dijiste ahí, coincidiste con Santiago, de disfrutar el coraje. Quisiera decirlo también porque en muchos casos y en muchos espacios se disfruta ser timorato. Hay como un disfrute en la comodidad o en una vuelta de tuerca en ciertas incomodidades medias estándar, ¿no? Y entonces me parece súper lindo lo que dijiste en ese sentido. Mariano, no sé si necesitas presentación en Córdoba, Mariano, yo creo que no. De todos modos, sí, un agradecimiento por estar y por honrarnos con tu presencia. Así que te invitamos ahí a compartir cómo lo ves vos ahí, como cura, como persona que está en Córdoba, como persona comprometida con distintos aspectos de lo social, y como desde el sombrero, como dicen los franceses, desde el sombrero que te quieras poner para compartir una mirada sobre esto. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Ah, buenísimo. Bueno, yo, para ser completamente honesto, soy de los que en un primer momento no se puso tan contento cuando fue elegido Francisco, ¿no? Quizás sí, la verdad, para ser claro, por una cuestión ideológica, política, ¿no? Por ahí Francisco siendo Bergoglio, había confrontado mucho con el gobierno en ese momento, y personalmente no me gustaba mucho eso, no veía mucho o no coincidía con alguna de las críticas que él hacía, pero cuando fue elegido, que digo, al principio realmente no me puso muy contento, ya desde el primer instante en que dijo, yo como obispo de Roma, me llamó la atención y dije, está hablando desde un pedestal un poquito más bajo, ¿no? No tanto como yo soy el amo del mundo, sino el obispo de Roma que preside el resto de las diócesis en la caridad. La verdad es que me gustó esa presentación, ¿no? Y ya me empezó como a interesar a ver qué venía, ¿no? Después en algún momento planteó que era una iglesia pobre y para los pobres. Ya con eso me conquistó bastante. No 100%, pero me conquistó bastante, porque por ahí, ¿qué es eso para quienes hemos leído alguna vez el Evangelio y por ahí vivimos o hemos militado en estilos eclesiales más vinculados al tercer mundo, que yo por mi familia, en mi historia, hablar de una iglesia pobre para los pobres no es raro, pero sí es muy raro escucharlo de un papa, ¿no? O sea, y que además lo diga públicamente, la verdad es que por lo menos para mí fue como raro y realmente me encantó. Pero el golpe de gracia, digamos, fue cuando a los poquitos días de la elección del Papa voy a celebrar misa, como todos los domingos, una de las capillitas, en el medio de la villa, en la Bajada San José, y en la homilía estamos compartiendo un poco el Evangelio y la señora me dice, y sí, estábamos hablando de la misericordia, no me acuerdo qué evangelio era de la misericordia, y dice, y como dice el Papa, dice, yo es la primera vez que escucho que un Papa me habla a mí y que me dice que yo también soy hija de Dios, dice, porque yo soy prostituta y la verdad que nunca imaginé que un Papa me vaya a hablar como hija. Y empezó a hablar con un cariño y como que se había sentido, tenía en cuenta por el Papa, en no sé qué lugar, en qué momento habría planteado algo que a ella le tocó de esa forma el corazón, que dije, bueno, es por acá la cosa, ¿no? O sea, la verdad es que me conquistó ver que la gente más humilde de nuestros barrios, que jamás en su vida había leído una encíclica a un papa, ni sabía lo que pensaba un papa, ni probablemente sabía el nombre del papa, porque la verdad que los papas
habitualmente han sido tan, a ver, digo, con todo el respeto del mundo por los papas y particularmente por algunos a quienes les tengo un afecto y una devoción especial, como Juan XXIII, etcétera, pero digo, en nuestros barrios no era común que alguien escuchara algo de lo que haya dicho un papa, pero se ve que había dicho algo que le tocó tanto el corazón que lo repite textualmente, como lo ha dicho el papa. Ahí dije, bueno, este realmente es un papa para nosotros, ¿no? Digo, no para nosotros los argentinos, sino para nosotros los que somos pobres y los que de alguna manera queremos trabajar también un poco con los pobres, ¿no? Vuelvo a este concepto de una iglesia pobre y para los pobres, ¿no? Porque por ahí también quizás es más aceptable decir una iglesia para los pobres. Digo quizás porque evidentemente no todo el mundo estará de acuerdo con eso, más bien al contrario, la iglesia habitualmente ha estado más vinculada en algunas épocas o en algunos lugares en nuestra época también a los sectores más pudientes y favoreciéndolos o cambiando favores, pero aun cuando uno diga, bueno, si una iglesia para los pobres, ¿no? Vayamos a misionar a la villa, vayamos a llevar comida a los pobres y qué sé yo, es más aceptable. Pero una iglesia ya pobre, en la que los pobres sean protagonistas y no solo destinatarios, en la que los pobres sean dueños también de la iglesia, del evangelio, se sientan parte propietaria de esta iglesia, que es la iglesia de Jesucristo, ya me parece que ahí ya hace mucho más ruido y a mucha más gente le molestó. A mí me alegró profundamente que lo haya planteado así, y vuelvo a decir, que plantee no solo una iglesia para los pobres, sino además desde el lugar del pobre, una iglesia que se construye también en las villas, con nuestros pobres, con nuestra gente, con nosotros mismos, no como destinatarios, sino como protagonistas, como dueños, no invitados a una fiesta que no es nuestra, sino como dueños de la fiesta, ¿no? Eso la verdad es que me conquistó bastante, ¿no? Y vuelvo a decir, lo vi un poquito corroborado en esto que me plantea esta mujer, ¿no? Que una mujer de una villa que además ejercía la prostitución y se sintió tocada en el corazón por las palabras de un papa, no me pareció para nada común, y la verdad es que a mí personalmente me conmovió profundamente, ¿no? Después, a mí personalmente, y ahora ya no hablo quizás, como decía esto de esta mujer, sino más desde mi experiencia personal, a mí personalmente más allá de muchos gestos que me conmovieron, que me han gustado muchísimo, me quedó siempre dando vuelta y me ha ayudado como faro, si se quiere, en la tarea que vamos haciendo todos los días acá. Yo decía tríada, por ahí son un cuarteto, digamos, de frases, de máximas que he dicho, entre las cuales está la primera, esta de el tiempo es superior al espacio, ¿no? La verdad es que cuando uno trabaja en sectores vulnerables, yo me acuerdo cuando llegué a la parroquia de un día para el otro quería hacer talleres de oficio, hacer un montón de cosas y todo ya porque la necesidad es urgente, porque el hambre nos aqueja. Y si bien hay cosas que hay que resolver rápido y que es imprescindible, porque digo, el hambre es imprescindible de resolverse en el momento, hay un montón de otras cosas de fondo que llevan mucho más tiempo, que llevan mucho más planificación, que suponen compromisos mucho más a largo plazo, y que no siempre se hacen, ni los hemos hecho, ni los hemos considerado en serio como iglesia, ni tampoco a veces se los considera en serio desde el mundo de la política, etcétera, ¿no? Entonces, digo, el tiempo es superior al espacio pensado como, che, bueno, más allá de la cuestión filosófica que hay de fondo, que tampoco me da el cuero para adentrarme tanto a eso, sí pensar en esto, ¿no? Es decir, bueno, en un espacio donde hay tantas necesidades, por eso digo, sin entrar en la cuestión filosófica y más profunda que tiene esta frase, digo en lo simplísimo, en un espacio donde hay tantas necesidades, creo que más que en cualquier otro lugar empieza a entrar en juego el tiempo, ¿no? ¿Qué es eso? Nosotros fuimos intentando cosas cuando empezamos y fracasamos. A ver, pongo un ejemplo. Nosotros trabajamos con chicos con problemas de consumo. Tenemos 25 chicos viviendo, pero además unos 600 que pasan por distintos talleres de oficio, deportivos, recreativos, culturales. Y con casi todos los chicos nos pasa, tanto con los que viven con nosotros como que vienen a los talleres, que por ahí vienen a vivir a la casita. A lo mejor porque se echaron un mocazo y los echaron de la casa, o los anda persiguiendo la cana, o un narco los está persiguiendo, lo que sea, vienen a la casita como para refugiarse. Hacen un proceso que no llega ni a mediocre, porque en realidad era para zafar una situación, al poco tiempo se va. Pero ya queda un vínculo. Al principio nosotros veíamos eso como un fracaso, dijimos, al final esto no sirve para nada.
Pero el tiempito volvía, y ya volvía como a pedir ayuda con un poquito más de gana de hacer algo con su vida. Y a lo mejor en poco tiempo se iba, y así, capaz que la vez número 10, y después de un montón de fracasos, o que nosotros sentíamos que eran fracasos, recién empezó como a hacer un proceso más en serio, y hoy la verdad que son chicos que han podido rehacer su vida, que tienen una familia, que, bueno, la verdad es que esto del tiempo es superior al espacio para nosotros ha sido como muy iluminador, ¿no? Y vamos viendo que cuando uno quiere trabajar, y especialmente en los sectores más vulnerables, tiene que arremangarse, pero sabiendo que el trabajo no es hoy, sino es todos los días, cada día y hasta el final, ¿no? Eso es como lo primero que me impactó, ¿no? De toda esta tríada o cuarteto de frases, esa es la que más me impactó y la que más me ayudó personalmente a mí en el trabajo cotidiano, y creo que también ayudó un poco a los chicos, ¿no? Incluso en este tema del trabajo con personas con problemas de consumo, hay un montón de teoría, un montón de prácticas y de qué sé yo, entonces, que yo por ahí vienen chicos de otras instituciones y dicen, no, yo me tuve que ir porque ya cumplí los 3 meses y me dijeron que a los 3 meses yo ya estaba listo para irme y yo siento que no estoy listo. Bueno, esto, ¿no? O sea, vamos viendo que la vida es mucho más compleja que una pequeña planificación y que los compromisos para acompañar esa vida tienen que ser mucho más a largo plazo, ¿no? Asumiendo que el tiempo a veces puede ser muy largo, pero que solamente el tiempo puede sanar heridas, puede ayudar a reconstruir verdaderamente una vida, ¿no? Bueno, me fui por las ramas, pero esto. Después la otra frase está, la unidad prevalece sobre el conflicto, ¿no? Yo personalmente, quizá por mi historia personal, mi viejo desaparecido en la época del proceso, yo siempre he sido muy confrontativo. Lo he sido en el seminario, con el obispo, con mis compañeros, he vivido discutiendo siempre, y me di cuenta que al final vivir discutiendo por todo y con todo el mundo termina no construyendo nada, ¿no? Yo creo que las discusiones son necesarias en algunos momentos, las confrontaciones creo que son necesarias en algunos momentos, pero al final no construyen nada, ¿no? Entonces, con el tiempo fui descubriendo que a veces vale más agarrar la pala, el pico y ponerse a construir, ¿no? Y con el que se quiera sumar, aunque piense distinto, que pasarnos la vida discutiendo, ¿no? A veces, está bien en ciertos espacios políticos que me he vinculado con mucho, y la verdad que con mucha alegría también, a veces uno descubre que este dijo una palabrita distinta que este, y ya se arman dos facciones distintas y que ni se pueden ver entre ellos, va a decir, che, pero ¿cuándo me agarro una pala y un pico para poner la hueá en serio? Porque la palabrita al final no resuelve nada, ¿no? Hay palabras que sí son importantes, pero después hay un montón de conflictos que son absurdos, que en el fondo son expresiones de egos que no estamos dispuestos a agachar un poquito y que en el fondo, vuelvo a decir, al final no construyen nada. Entonces digo, parece que la unidad a la hora de trabajar, a la hora de construir juntos, es muy superior al conflicto, ¿no? El conflicto en algunas circunstancias, insisto, y sigo creyendo, es necesario, ¿no? Pero, digo, cuando hay cosas que son verdaderamente inconciliables y que para poder continuar con una propuesta que sea superadora, y bueno, hay que decir, esto realmente no va, hay que ir por este lado, ¿no? Pero hay un montón de situaciones en las que los conflictos absolutamente menores no tienen sentido, y me parece que ahí es donde hay que buscar la unidad y trabajar juntos, ¿no? La otra dice, la realidad es más importante que la idea, ¿no? Y esta para mí ha sido como siempre un leitmotiv por mi viejo, porque he escuchado muchas historias de mi viejo que tenían que ver con eso, y porque lo he visto también acá en el barrio, en el trabajo con los chicos, ¿no? Uno puede tener 10 millones de teorías de cómo se trabaja en estas circunstancias, cómo se trabaja con chicos con problemas de consumo, cómo se trabaja en situación de vulnerabilidad, cómo se... Nos ha pasado, una vez me acuerdo, nos habían puesto a limpiar la costanera, y uno de los chicos que estaba limpiando con nosotros subió una foto y dijo, la costanera era un gran basural, a veces tiraban hasta restos de escombro con hierros que salían, una vez casi se mata un chico en una moto porque se enganchó con uno de esos fierros, y uno de los chicos que estaba limpiando con nosotros la costanera publicó una foto que estábamos limpiando y empezaron a aparecer un par de personas y dicen, no, pero es que eso lo tiene que hacer el Estado y qué esto, y a criticar lo que estábamos haciendo. Y nosotros decíamos, bueno, está bien, pero hasta que lo haga el Estado, mientras tanto queremos vivir en un barrio limpio. No, pero eso es seguir sometiendo al pueblo. Bueno, al final digo, era toda la crítica desde una ideología, que a lo mejor yo puedo coincidir con esa ideología, pero que al final no construye absolutamente nada, ¿no? Entonces, yo creo que esto es clave para mí también, ¿no? La realidad es superior a la idea. La idea nos puede dar un formato, nos puede dar un marco, nos puede dar una perspectiva, un hacia dónde, pero si no se condice con la realidad o si no tiene a la realidad como punto de partida, termina quedando absolutamente en el vacío, ¿no? Y la última que decía, el todo es superior a la parte, ¿no? También con el tiempo, y bueno, vuelvo a decir, yo por mi historia personal, por mi familia, por ciertas opciones que he ido tomando en mi vida, a veces he sido de confrontar mucho, y con el tiempo me he ido dando cuenta de que a veces hay un todo
con el que es necesario construir, porque si no es imposible, ¿no? Entonces, qué sé yo, con el tiempo empezaron a acercarse algunos empresarios a colaborar, se acercaron políticos de distintos palos a colaborar al espacio, se acercó gente con la que yo antes jamás en mi vida me había vinculado, y más bien con la que tenía profundas discrepancias en algunos casos, o incluso como, bueno, muchos prejuicios, y cuando uno empieza a conocer cierta gente, y siempre, evidentemente, poniendo ciertos límites, aclarando ciertas cosas, porque tampoco da para cualquier cosa, nos fuimos encontrando desde un todo que nos permitió construir cosas que la verdad que a mí jamás se hubiera ocurrido que podríamos construir, ¿no? Entonces, también me parece que Francisco nos invita un poco a eso, ¿no? A encontrarnos entre todos para ver si podemos juntos construir algo un poquito mejor, ¿no? Cuando llegué al barrio, la verdad que en el barrio, digamos, la mayoría de las parroquias están conformadas por qué sé yo, algunas son un poquito más pudientes en términos económicos y algunas un poquito más carenciadas en términos económicos. La mayoría de las parroquias que yo conozco, por lo menos acá en Córdoba, esta parroquia en la que estoy particularmente es la única que yo conozco que está toda conformada por sectores muy vulnerables, ¿no? Son 2 barrios muy vulnerables y 6 villas, ¿no? Por lo menos acá en Córdoba. En Buenos Aires sé que es distinto, pero acá en Córdoba es la única parroquia que yo conozco que está toda conformada por sectores vulnerables, ¿no? Y la intención al comienzo era tratar de trabajar todo con gente de la parroquia, porque desde acá tenemos que hacer, y por ahí me negaba incluso a que venga gente de afuera a colaborar, y después me fui dando cuenta con el tiempo que todos tenemos algo para aportar, ¿no? Que todos tenemos algo para construir. Yo digo esto, el todo es superior a la parte. A veces las ideologías demasiado cerradas, creo que también lo planteó el Papa Francisco en otros términos, pero más o menos por este lado, nos impiden descubrir un todo que puede construir algo mucho más amplio, mucho más generoso y que verdaderamente pueda transformar de fondo la realidad especialmente de los sectores más vulnerables, ¿no? Digo esto, animarnos a mirar el todo. Dentro de ese todo habrán cosas con las que realmente no podremos trabajar, habrán personas, habrán empresas, habrán situaciones en las que realmente no podamos comulgar y decir, che, bueno, no, con esto realmente no, acá hay un límite y acá no podemos traspasar este límite porque no tiene nada que ver con lo que queremos hacer, porque lo que viene a proponer no es bueno para la gente. Entonces, evidentemente, dentro de ese todo habrán cosas en las que uno tendrá que decir, este es el límite y hasta acá llegamos. Pero hay un montón de otros aspectos, un montón de otra gente, un montón de otras aristas con las que se puede construir, aunque antes nunca las haya tenido en el radar y que empiezan a aparecer. Digo, a Francisco le pegan, y digo esto y ya termino, le pegan por derecha y por izquierda, ¿no? Eso es llamativo, ¿no? Porque no tiene problema de vincularse con la izquierda y no tiene problema de vincularse con la derecha siempre y cuando sea para construir un bien común. Evidentemente hay ciertos límites en cada lugar en los que Francisco ya no se mete, ¿no? Pero digo, a mí siempre me llamó la atención eso, ¿no? Le pegan de todos lados, ¿no? De derecha y de izquierda. Y me parece que tiene que ver con esta frase que él mismo planteó como un principio rector, ¿no? El todo es superior a las partes, ¿no? Hay ciertas partes que no quieren construir con un todo y bueno, esos son los que en definitiva le pegan a Francisco, ¿no? Quizás más anclados en una idea que en la realidad, y vuelvo al otro principio, pero que en el fondo tiene que ver con esto, con la imposibilidad de ver un todo. Me parece que Francisco se ha animado también a construir con un todo que evidentemente a algunas partes no le gusta, pero me parece a mí que es el camino. Y particularmente le digo, desde un lugar en donde si no construimos algo entre todos, estamos perdidos, ¿no? Mil gracias, Mariano. Muy lindo, che. Muchas gracias por el aporte. Les quiero decir 2 cosas para, enganchando con lo que dice Mariano, que recorrió los 4 principios, una más colorida y otra más de fondo. Tenemos una colección de stickers de WhatsApp con los 4 principios, después se los mandamos si quieren. Pero lo de fondo que les quiero decir es esto que nos contó Juan Carlos Escanone, que fue uno de los maestros de Bergoglio, o por lo menos uno de sus inspiradores, o un interlocutor intelectual, que esos 4 principios, si quieren agregarle alguna cosa media insólita al Papa, escuchen esto, ¿no? Provienen en la historia de Bergoglio y de su reflexión de una carta que le manda Juan Manuel de Rosas a Facundo Quiroga, y que Facundo Quiroga lleva con él en el episodio de Barranca Yaco. Así que si queremos agregar ahí una cosa exótica, uno podría decir que en el Magisterio Universal de la Iglesia haya unas frases de Juan Manuel de Rosas, ya sería como por lo menos para prestarle un poco de atención, ¿verdad? Al Papa y a lo que dice. Porque es algo no solo de nuestra historia, sino algo de nuestra historia más controversial y más conflictiva, y más el problema de la unidad, cuando se estaba discutiendo literalmente nuestra historia si nos íbamos a conformar como país, ¿no? A mí eso me impactó mucho. Como me toca hablar a lo último, me siento muy tentado, igual que los demás, de contar un poco desde lo personal una cosa.
no es mi misión en esta ronda, pero lo voy a hacer un poquito, y enganchando un poquito con lo que dijo Mariano, porque creo que valen en ese sentido como a uno le toca algo, ¿no? A uno le toca algo. Muchos de los que están acá, o algunos de los que están acá me conocen, y algunos pocos saben que yo puse en orden, junto con él, los escritos de Orlando Llorio, sus intervenciones en los seminarios de formación teológica. Así que se imaginarán que yo muy bergoglista no era, para decirlo así, ¿no? Una vez me encontré con alguien de su propia congregación de los jesuitas que me dijo, mira, Néstor, para los que saben un poco de teología, esto les va a servir. Me decía, ¿viste que está el Cristo el Jesús histórico y el Cristo de la fe? Me decía, bueno, yo creo en el Francisco de la fe. Con el Bergoglio histórico tengo algunos problemas. ¿No? Y algo de eso hay, me parece, en el sentido, y ahí me engancho con algo que dijo Mariano, en lo que fue mi experiencia personal, y con esto después paso a otro registro quizás, ¿no? Que es el tema de que hay tiempo, y el tema de que hay tiempo es que es posible convertirse, digamos, y que hay historia, y que es posible tomar decisiones, y que nos podemos dejar sorprender por la historia y por lo que pasa. Yo podría decirlo, para pasar a un registro más político, ¿acaso y yo lo asocié así, y tuve una impresión de mucha analogía también, tal como dice Mariano y como muchos, en ese episodio de cuando él sale y es elegido y dice cosas que nos descolocan, ¿no? Es lo que nos pasó con Bergoglio Francisco, es un poco lo que nos pasó con Kirchner, de algún modo, ¿no es cierto? Todo lo que decían, bueno, es el de fin de Duhalde, y apareció, y ya desde la primera vuelta, ¿no es cierto? En la Casa Rosada nos movió la estantería, nos movió el piso, nos cambió los esquemas. Y eso, les quiero decir la verdad, me afectó, en el buen sentido de afectó, tanto en lo conceptual como en lo personal. Todavía estoy procesando ambos hombres de mocasines, podríamos decir, ¿no es cierto? Ambos usan mocasines. Hay muchas analogías. Eso quería decir como un poco más como testimonio. 5 o 6 cosas, confieso que me anoté 12, porque me suele pasar eso, pero voy a decir la mitad. Las demás se las mando por mail. Una, para compartir, una sensación que tenemos y que probablemente ustedes también coincidan, por eso se las tiro. La necesidad importante de tener contraseñas comunes, ¿no es cierto? En distintos momentos de la historia, uno que ya tiene un poquito más de juventud acumulada, cuando regresó la democracia era reconstruir el tejido social, en los espacios eclesiales era la opción por los pobres, ¿no? Después fueron evolucionando otras en momentos de el neoliberalismo más fuerte, en el 2001. A otros niveles, por ejemplo, hace un tiempo uno decía Paulo Freire y ya era una contraseña, ¿no? Y entonces ciertas maneras de encontrarse y ciertas maneras de hacer ya se formulaban. Y después hubo como un silencio, después creo que reingresó como contraseña para muchos de nosotros esta nueva versión del peronismo que fue el kirchnerismo, con sus idas y venidas, con su propia aridez también, además de su propia pasión. Después llegó Macri, ¿no? Y al mismo tiempo, más o menos, si bien la elección de Francisco fue anterior, creo que apareció ahí la figura de Francisco como una referencia posible. Mi amigo Fortunato Malimachi dice que el catolicismo es un peronismo de sustitución, ¿no? Y a veces dice y viceversa. Y en eso yo creo que hay algo más allá, yo no sé cómo es la idiosincrasia política y partidaria de los que están acá, pero el tema es con qué nos enganchamos, más allá de lo partidario, por supuesto. Cómo encontrarnos con algo que nos dé un encuadre. Rodolfo Kusch decía, me lo enseñó un amigo, Joaquín Casaburro, hace poco esta frase, que para poder hacer una transformación real hay que engancharse con alguna constante. Si no, uno gira en falso, digamos, ¿no? Gira en falso. Y ahora me parece que hay varias constantes y que Francisco nos puede ayudar a reconstruir una, digamos, ¿no? A ordenar algunas cuestiones, a proveernos como un paraguas conceptual, diría también doctrinal, trascendente, que nos puede ayudar a ordenar algunas cosas. Ahora, también esto, otro amigo, yo trabajé mucho tiempo en la CTA y en ese tiempo trabajábamos con Artemio López, Claudio Lozano, Roberto Feletti. Artemio López, que sigue ahí girando, el otro día pone en su Facebook, el que opera a un operador tiene 100 años de perdón. Y yo dije, esta es para mí y para lo de Francisco. Francisco es un gran operador, en el mejor sentido de la palabra, y en el peor también, si quieren. Ahora, no hay que aplaudirlo,
o sí, hay que aplaudirlo, pero hay que operar. El aplauso no puede ser obsecuencia, cita de autoridad, juxtaposición de lo que él dice a lo nuestro. A veces en otras charlas con Santiago decimos, alguno de los dos nos sale a decir, vamos a armar una escuela de voceros oficiosos del Papa, ¿no? O una provisión de citas oportunas del Papa, y como es muy pícaro, casi todas son oportunas. Pero el tema es cómo, además de escucharlo, de citarlo, de aprovecharlo, realmente recepcionar lo que él dice, que no es lo que tiene que ver solo con su figura, sino que tiene que ver por lo menos con dos cosas, ¿no es cierto? Tiene que ver, en términos eclesiales y teológicos, con la fuerza transformadora del Evangelio en una fórmula muy, me parece, muy potente, y con lo otro que tiene que ver es con nuestra manera histórica de construir comunidad, construir pueblo, gestionar una institución, entender a la gente, estar cerca, operar, rosquear y perdonar, todo ese conjunto, atravesar las controversias. Y yo creo que eso nos sirve mucho en los 4 principios sobre los que también habló Mariano recién, creo que hay mucho de eso. También decir esto, ¿no? La recepción de Francisco ha navegado entre la grieta, de algún modo, y el aplauso obsecuente. Y después cierta cosa, no sé, un poco light, a lo mejor, un poco light, ¿no? Siempre con Santi, cuando lo citamos, decimos, bueno, cuando la gente dice, la primera frase, así, una de las primeras que él puso, que prendió así casi como consigna, el tema de hacer lío. Y vos escuchabas después de qué era hacer lío, y era hacer un pesebre viviente. Y bueno, un pesebre viviente está bueno, está buenísimo en realidad. Pero estaríamos como para líos un poquito más contundentes, digamos, o por lo menos hacer un pesebre viviente de algún modo que le moleste a alguien, porque si no, ¿no? Más que lío es cotillón, ¿no? Ahí hay un trabajito, me parece que tenemos un desafío para hacer. Y después, 3 o 4 cosas rápidas sobre lo que nos parece a nosotros, y esto hablo en plural porque lo tenemos muy compartido con Santiago ya desde hace mucho tiempo, y entonces lo digo yo, pero es común. Constantes de Francisco, algunas son obvias y otras lo son menos. Hay una constante, no es casual que varios de ustedes lo hayan mencionado también, hay una constante muy linda que la pone en casi todos sus títulos, todo lo que escribe, o en el título o en algún lugar entre el párrafo 1 y el párrafo 5 habla de la alegría. Y lo dice con la palabra en latín que es el gaudium, ¿no? Que uno podría decir gozo o goce. A mí me gusta decir, como buen argentino está más o menos psicoanalizado, entonces habla del goce. Es un papa relativamente lacaniano. Aparte, ha dicho que se ha psicoanalizado, gran escándalo, que un católico o un papa se psicoanalice, y él lo ha contado que en un tiempo se psicoanalizó. Pero el tema de el gaudium, la alegría, y además una de las alegrías más incómodas e incomodantes, que es la alegría del pueblo, ¿no? El tema de qué incomodante es la alegría del pueblo en un país como el nuestro, bueno, ustedes ahí en Córdoba lo saben bien, ¿no? Ustedes lo saben bien, ¿no? Lo que genera en una sociedad, el odio, vamos a decirlo así, que genera en una sociedad ver que el pueblo disfruta. Es terrible, es terrible. Y bueno, ahí hay un núcleo que lo podemos encontrar en las controversias que hay con los planeros, los que se compran televisores color o gastan la plata del ingreso de emergencia en vino en vez de otra cosa. De acá hasta la crucifixión de Jesús, uno podría decir hay una constante, señalar la alegría del pueblo y promoverla es mal visto. Y hacer una reflexión sobre eso nos parece que es bien interesante. Un papa que no habla del sacrificio, sino de la alegría. Eso fundamental, ¿no? La otra constante es más conocida, pero a lo mejor menos tematizada, o que nosotros queremos tematizar más. La gran constante de la predicación de Francisco, además de una tercera que voy a decir ahora, es la cuestión del pueblo. Es la cuestión del pueblo. Concepto, por un lado, habitual y al mismo tiempo revulsivo, muy universal, pero también muy nuestro. Cuando un argentino dice la palabra pueblo, esa palabra está cargada de un montón de cosas, históricas, conceptuales, afectivas, controversiales, categoriales, operativas, como le gusta decir al propio Francisco, míticas, pero habla mucho y habla mucho de lo que creo que todos vamos entendiendo que hay que hacer ahora. ¿Me están escuchando?
Sí, ¿no? Sí. Porque los veo a veces congelados y por eso, y los tengo silenciados y por eso quizás no los escucho. ¿No? La categoría de pueblo, yo trabajé, muchos me conocen de ahí, y en el Centro Nueva Tierra, y sigo ahí. Y claro, nosotros trabajamos o con los pobres o con el tema de la ciudadanía. El tema pueblo lo teníamos, pero nos sonaba ahí, éramos medios progres, digamos, entonces nos sonaba medio raro. Y uno va descubriendo, quizás es la edad, quizás es la edad. Uno podría decir quizás, los papas, el peronismo y el tango te esperan con la edad y tarde o temprano te los encontrás, ¿no? Y con la categoría de pueblo creo que pasa algo parecido. Aunque gracias a Dios en Argentina me parece que hay grandes camadas de la juventud que han tenido la oportunidad en este tiempo de encontrarla muy tempranamente en los últimos años, ¿no? Tematizar el tema del pueblo y de la unidad, en eso coincido mucho con Mariano. Los que trabajamos por carácter, por oficio, por profesión o por formación de analizar y hacer conflictos, el tema de la unidad nos resulta costoso, pero al final nos damos cuenta que, sobre todo, el tema de tener como horizonte la unidad califica el tipo de conflicto que estamos dispuestos a poner en escena. O sea, dejarnos de pavadas y que los conflictos tengan un horizonte de unidad y no sea la mera crítica, digamos, esa especie de profecía sin pueblo. El Papa tiene una hermosa frase en la Evangelii Gaudium a la que llama el abriaiqueísmo. El abriaiqueísmo, ¿no? Y entonces vos tenés un abriaiqueísmo donde está en una punta Majul, en la otra Natanzón, ¿no? O sea, con tono más burdo, con tono más sofisticado, o con tono proclama de denuncia, con tono de ONG. A mí una que me gustó mucho también del Papa es, muy tempranamente dijo, la iglesia no es una ONG. La iglesia no es una ONG. Yo que trabajo en una institución que siempre está mencionada como ONG, pero no se siente cómoda con eso, me gustó. Porque además, cuando dice la iglesia no es una ONG, no solo habla de la institución eclesial. Uno podría decir, y en eso creo que tanto Macarena, Santi y Mariano han dicho algo, donde dice iglesia, leamos, si uno quiere hacer una transformación no puede actuar como mera ONG, salvo astutamente. Abro un paréntesis, el obispo de Reconquista, con quien me encontré apenas fue editada la Laudato Si, estábamos tomando un vino tinto, estábamos en Avellaneda, provincia de Santa Fe, y me dice, Néstor, no digan que estoy diciendo esto de él porque él es obispo y no debería decir estas cosas que me dijo, y menos tomando un vino tinto. Decía, Néstor, cuando termine el papado de Francisco, la astucia va a ser una virtud teologal, ¿no? O sea, la fe, la esperanza, la caridad y la astucia, ¿no? Y entonces el tema de decir no es una ONG, ¿a qué se refiere? No podemos sencillamente sectorizar cada problema, agarrarlo por separado y agarrarlo por pedacito, por tema, por financiador, por proyecto, por programa social, por aspecto, por recorte teórico, sino que, bueno, uno puede entrar por ahí, pero en última instancia tiene que conectarlo con muchísimos otros, y en última instancia es un problema al mismo tiempo espiritual que político, y hay que agarrarlo por ese lado. Como se pueda. Capaz que no se llega, pero por lo menos ese horizonte hay que tenerlo. Y el último, tengo más, pero voy a decir el último. Con Santiago hemos tenido la suerte en este camino, además de encontrarnos y reencontrarnos con mucha gente. Hace un tiempo tuvimos la oportunidad de acercarnos y de hacer algunas cosas, y las seguimos haciendo. La semana que viene vamos a hacer un Zoom o un live de Facebook con él, con Pedro Saborido. Van a encontrar en el portal dos cosas, una entrevista muy linda que hicimos con Pedro, y yo les compartí más temprano ahí el link de unos podcasts que hicimos con él, que se llama, tiene un nombre simpático también, Grandes Momentos Populistas de la Biblia, se llama así. Y Pedro, en la entrevista que le hicimos, le salió una frase así, medio repentista, como decirle, y decía, la misericordia es ineficiente, ¿no? Y entonces, frente a la eficiencia del neoliberalismo, la ineficiencia de la misericordia. Y eso a mí, que soy bastante rompe y soy bastante eficientista en muchas cosas, la verdad que está en Francisco, y cuando lo encontré bajo esa fórmula me hizo pensar mucho y me sigue haciendo pensar. Y creo que en la política social, en la construcción política, en la transformación de base, en la gestión de proyectos, en cualquier ámbito, apostar por una eficacia de otro tipo que pasa por la ineficiencia de la misericordia, por una unidad inteligente y no por conflictos críticamente
bien expresados, pero con poco horizonte de construcción. Optar por una idea de pueblo que supere la idea de ciudadanía, lo menos que puedo pensar y lo menos que me atrevo a compartir es que nos viene bastante bien. Nos viene bastante bien. No por nada, si uno lo escucha, también esto sucede en un momento medio raro. El mundo es un desierto de referencias. El mundo es un desierto de referencias. Es un momento muy arduo y muy árido. Cuando uno lo escucha, por ejemplo, al presidente Alberto Fernández y tiene que buscar una referencia, frases de quién citar, para bien o para mal, termina citando al Papa. ¿No? Y yo creo que es, primero porque también es inteligente, pero creo que porque ahí hay algo que orienta y que está en nuestra fuente. Digo una ultimísima cosa también para completar este panorama más de la política. Muchos dicen para bien y para mal, a favor o en contra, pero de manera en general siempre bastante lineal, y esa es una de las reflexiones que tratamos de hacer y transformar en Factor Francisco. Se suele decir, el Papa es peronista, ¿no? Vía Grieta o vía cantar la marcha ahí nomás en pleno Vaticano, por decir los dos extremos, ¿no? O lo dicen como Beatriz Arlo, o lo dicen, no sé, no quiero poner el ejemplo del otro lado. Las dos valen, pero lo que vale decir es, no se trata tanto ni solo de que el Papa es peronista. En todo caso, el Papa es argentino y el peronismo es una de las expresiones históricas, limitada, controversial, pero sabemos todos muy potente, donde un pueblo trata de hacerse cargo de una herencia de transformación, de redención, de felicidad colectiva, que entre otras cosas bebe en una fuente muy potente, a pesar de todo, a pesar de los devenires de la institución que la contiene, que es el Evangelio y es la figura de Jesús de Nazaret. O sea, uno podría decir al revés, no es tanto que el Papa es peronista, en todo caso el peronismo es una forma del cristianismo limitada, encarnada, controversial, pero hay que mirarlo así. Y creo que para inventar y reinventar el movimiento popular, el campo nacional popular, en el idioma que lo queramos llamar, en este momento, donde es tan claro que la mera progresía no alcanza, donde es tan claro que la derecha y el capitalismo sabe que la religión articula subjetividades, articula colectivos, no por nada, todos estos días venimos viendo a los líderes de derecha levantando la Biblia ahí, porque son vivos, saben que por ahí hay algo. Y yo no digo que tenemos que levantar una Biblia de izquierda, no es eso, pero sí tenemos que saber que el capitalismo es una religión y que sin valores trascendentes, con meros argumentos técnicos, conceptuales, categorías, sin trascendencia, el capitalismo no gana el principal terreno donde se juega el destino de la historia, que es el alma humana. El capitalismo lo sabe perfectamente, inventó un aparatito para llegar a ella, que es este, ¿no? La palabra, y desde ahí todo el tiempo está interpelando nuestra alma, y entonces más vale que nosotros también demos la batalla a la altura de la guerra que se está librando. Bueno, eso, gente, de mi parte. Yo le diría a Santi, estás ahí, ¿no? Lo que queríamos, no nos vamos a extender muchísimo más. Si quieren poner algunas preguntas en el chat, es una posibilidad, pero a lo mejor relanzarles a Mariano y a Macarena alguna pregunta para pensar un poco la especificidad cordobesa, cómo lo están viviendo ahora, cómo ven esto, qué significa hoy construir comunidad, pueblo, articulación social en Córdoba. No sé, Santi, si querés plantear algo, ese es para mí el paraguas general para preguntarle. Y si los demás también quieren plantear, déjenme ver la hora, sí, podemos tener 15 minutos más, 20 minutos más, capaz que abrimos un rato el micrófono y planteamos alguna pregunta. Santi. Sí, no, número uno, la verdad, muy ameno todo, me parece. Creo que si algo que nos propusimos siempre en Factor Francisco fue tratar de generar esto, un ámbito donde podamos hablar y pensar al viejo más allá de los corsets, las encíclicas y las sacristías. No, a mí lo que me interesaba sobre todo era tratar de conocer un poco más, esto quizás ahí en la mayoría conocen mucho el laburo de Mariano, pero me gustaría conocer un poco más en qué barrio está y cómo se va llevando también todo este contexto en el que estamos, ¿viste?
Hola, ¿se escucha ahí? Sí. Ah, bueno. Yo estoy en barrio, la parroquia está en barrio Müller y jurisdiccionalmente abarca barrio Maldonado y 6 villas todo alrededor, que están al este de la ciudad de Córdoba. Generalmente se dice el sudeste, en realidad es bien al este, entre la salida a Buenos Aires y la salida a Santa Fe, pegadito a la costanera y a la circunvalación. Como decía antes, como un sector muy vulnerable en términos económicos, donde también lamentablemente ha hecho pie el narcotráfico. Quizás sería muy injusto hablar de que es un barrio narco, digo, porque hay muchísima gente que la rema todos los días, que labura, que sale a changuear, que busca vivir de su laburo. Pero bueno, también es cierto que el narcotráfico ha hecho pie y ha hecho estrago también, y bueno, hoy el narcotráfico está metido en todos lados, no es propiedad privada ni de los pobres ni de nuestro barrio, pero sí acá, bueno, se ha expandido y muchos chicos también vinculados al consumo de droga, como pasa en otros sectores, bueno, acá quizás con el agravante de que como pasa también en otros barrios humildes, que por la escasez de recursos para poder acceder a un tratamiento de rehabilitación, se les hace mucho más difícil poder salir de eso. Nosotros hemos armado algunos espacios con el tiempo, pero bueno, hace 10 años que estamos laburando y no hace tanto que hemos podido armar casitas para que vivan los chicos. Así que bueno, la idea es como acompañar un poquitito los procesos vitales de los jóvenes fundamentalmente, ¿no? La parroquia como tal atiende además de todas las cuestiones propias de una parroquia, bautismo, misa, casamiento, confirmación, todo lo que se hace en una parroquia habitualmente. Tenemos también comedores, se asiste hoy por hoy a 700 personas en los almuerzos y todos los días de lunes a viernes y 500 en la merienda, en 4 comedores distintos en cada una de las capillas. Y bueno, y después hay, como dije antes, muchos talleres. Esto se ha ido armando desde la parroquia, pero bueno, con el tiempo armamos una fundación también para poder agilizar digamos, el uso de los recursos y todo. Así es que hoy tenemos también distintos lugares en donde estamos trabajando, siempre dentro del barrio, y vuelvo a un concepto esto de que el tiempo es superior al espacio. En algún momento tuvimos la posibilidad como de ir a otros lugares, nos ofrecieron lugares, incluso nos daban terrenos, casas en otros barrios, en otros lugares, y la verdad es que la opción siempre fue tratar de acompañar procesos del comienzo hasta el final, ¿no? Porque por ahí uno empieza a expandirse espacialmente y empieza al final a no resolver nada. No sé si se entiende, ¿no? Yo digo, hasta que no vea un chango de los que están laburando, de los que están viviendo con nosotros, que hoy están intentando generar una fuente laboral, hasta que no vea un chango que pueda sostenerse un buen tiempo y habiendo reconstruido un poquito su vida, no quiero expandir para otro lado, ¿no? Entonces, quizás si esto funciona a lo largo del tiempo y se puede sostener en el tiempo, bueno, después otro quizás lo replique en otro lugar, si es que le sirve o sacará alguna idea. Tampoco es un invento nuestro, muchas de las cosas que estamos haciendo las hemos copiado de lo que hacen los curas villeros en Buenos Aires, y además muchas otras cosas tienen que ver con acuerdos que hemos ido haciendo con Cedronar. En su momento estuvo Juan Carlos Molina como director de Cedronar, que es un cura salesiano, y la verdad que para nosotros fue muy buena la propuesta porque ahí pudimos empezar a conveniar con Cedronar, porque no solo porque empezaron a bajar algunos recursos materiales para poder trabajar, sino que además bajó una idea muy salesiana que era que había que armar espacios para los jóvenes que sean casa, escuela y patio, ¿no? O sea, como intentando acompañar un poco todos los aspectos de la vida, ¿no? Nosotros hacíamos talleres de oficio y por ahí el chico venía al taller de oficio, pero después, qué sé yo, se quería quedar un rato más a comer o porque no tenía dónde ir a comer o porque por ahí necesitaba estar contenido de alguna forma. Bueno, o venía a un espacio de contención, pero después si no hacía el taller de oficio, tampoco es como que terminaba de cerrar. Después empezamos a descubrir que la cuestión lúdica, recreativa también es importante. Bueno, cuando hicimos el convenio con Cedronar, la verdad es que eso nos abrió muchísimo el panorama, nos aclaró muchas cosas y nos permitió como pensar un poco esto de acompañar la vida en su conjunto, o sea, no aspectos de la vida, sino toda la vida, en la medida de nuestras posibilidades, por supuesto, y respetando también la libertad y la autodeterminación de cada uno de los jóvenes, pero ofreciendo herramientas en la medida de nuestras posibilidades. Bueno, la verdad es que ahí es como que empezó a cerrar un poquito más el trabajo y empezaron a verse frutos mucho más lindos, pero descubrimos también esto, ¿no? Que el tiempo era superior al espacio, ¿no? Que podíamos abrir un montón de cosas paralelas, pero si no acompañábamos un proceso a largo plazo, todo lo demás caía en el vacío.
Bueno, es un poco lo que estamos haciendo. Sí, no, un lujo. Gracias, Mariano, Gracias. y un honor también escucharlo de primera mano, y ya vamos a tener que ir entonces. Con todo gusto, con todo Gracias. gusto. Relanzo para... Vamos a llevarle los carteles. Hicimos una de las últimas cosas que pudimos hacer nosotros en la vía pública, salimos a hacer una pegatina con los 4 principios, que son estos. Ahora después te vamos a tener que llevar la del tiempo superior al espacio. Buenísimo, dale, con todo gusto. Aprovecho para darle la palabra otra vez a Magdalena y después otra vez a vos, Mariano, y si quizás alguno más quiere decir algo al respecto, podemos probar y después a lo mejor vamos cerrando. Acá pregunta Juan, ¿cuáles creen, Maca, si vos querés decir, y después Mariano, que específicamente para Córdoba, por dónde es o por dónde son los desafíos para un poco socializar un poco más, ya sea la figura del Papa, ya sea el tipo de planteos que él hace, considerando que Córdoba es singular, digamos, que tiene su propia exigencia como tipología de sociedad, perfil sociopolítico, económico, idiosincrasia. Macarena seguramente lo puede ver desde distintos espacios, ahora yo no la veo acá en mi grilla, pero seguramente estás ahí. Y después, Mariano, si querés decir algo sobre eso también. Bueno, ahí aparece, no sé si me escucha, sí. Me venía trabando un poco. Creo que para interpretar un poco más a Francisco y operarlo desde los espacios, por lo menos en los que me encuentro, es volver siempre a los principios que nos traía Mariano y apostar a la pluralidad, digamos, de voces y de interpretaciones que hay de Francisco también. Me parece que el camino para interpretarlo un poco más es por ahí, digamos, desde el encuentro, desde la fuerza de la transformación que hay en la comunidad. Mariano, ¿cómo lo ves esto? Sí, yo creo que es casi una misión imposible. A mí por ahí me suelen invitar cada tanto a algún programa de televisión y así muy variado, ¿no? A veces de programas o canales como más afines y a veces de programas o canales como muy en las antípodas. Y me pasa especialmente cuando voy a los programas o algún que otro programa, digamos, por ahí, que está en las antípodas, que siempre sacan la pregunta, ¿qué opino de Francisco? O sea, jamás en mi vida, antes de Francisco, me habían preguntado por un papa. Digo, ahora todo el mundo pregunta por Francisco, ¿no? Y cuando yo digo que la verdad que estoy contento, que los plantees como que ahí nomás cortan, o sea, por respeto, porque me están entrevistando. Por supuesto que si yo le dijera en otro ámbito, se armaría la discusión, me insultarían, qué es eso. Yo creo que es casi como una misión imposible en ciertos sectores de Córdoba. Vuelvo a lo de antes, me parece que en ese sentido, como decía antes, la unidad de superar el conflicto, creo que Francisco mismo lo entiende y qué sé yo, hay espacios donde no vale la pena discutir, ¿no? O sea, cuando uno sabe que el otro, podemos estar 5 días discutiendo sin dormir y vamos a ir pensando que no tiene sentido discutir, a ver, si coincidimos en algo, ya está, ¿qué es eso? La otra vez me llama una persona para no voy a decir el nombre, aunque quizá algunos se encuentran, no importa, pero que nos quería donar un estudio de televisión con el que hasta hace poco, hasta hace 3 años en realidad, graban un programa importante, acá en Córdoba, importante por la audiencia y qué sé yo, que salía en vivo. Dice, después quedó obsoleto el equipamiento que tienen porque empezó a salir la tecnología HD, pero la verdad es fantástico, tiene todo. Y me dice, el único problema que tengo con vos es que sos amigo de Francisco y sos kirchnerista. Yo le digo, ¿qué es eso? Si ese es un problema, no me lo dé. Le digo, pero, no, sí, me dice, ¿qué es eso? Después salió diciendo en un programa de televisión barbaridades de la época del 70, incluso, la verdad es que hay puntos en donde uno dice, vamos a discutir inútilmente, porque nunca vamos a llegar a un acuerdo, y la verdad es que si eso genera una herramienta que le facilita a los chicos la posibilidad de expresarse, digo, en nuestros barrios, a ver, perdón que me cuelgo hablando, yo ya termino. Córtenme si no, porque soy cada vez más verborrágico. Tranquilo. En nuestro barrio, en general, los chicos, ni la gente del barrio tiene voz, ¿no? O sea, lo único que se escucha en nuestro barrio, o habitualmente se suele escuchar en nuestro barrio, es en la parte de las policiales, en los medios gráficos, ¿no?
porque hubo un asalto, porque agarraron un narco, porque eso es lo que se sabe de nuestros barrios, ¿no? Generalmente no se cuenta todo lo que pasa. Nosotros empezamos a hacer hace unos años un festival que se llama En el Barrio Pasan Cosas Lindas, ¿no? Como es una estupidez, un nombre además más cursi que no sé qué, pero bueno, le pusimos así porque queríamos que quede eso resonante, que en nuestro barrio pasan cosas lindas, que hay un montón de gente que la rema, que la lucha, que han venido los coplanacos, han venido grupos lindos a cantar esos festivales, bueno, porque queríamos que se empiece a expresar. Pero después empezamos a pensar y a sentir, che, pero nosotros no somos los dueños de las cosas lindas que pasan, ni tampoco queremos ser voz de los que no tienen voz, porque la gente del barrio sí tiene voz, ¿no? Sí tiene voz y puede hablar, lo que pasa es que no tienen dónde hablar, nadie los escucha. Entonces, armamos un estudio de grabación, queremos que sea después una radio, y cuando me dijeron esto del equipo, de este estudio de televisión, yo dije, wow, digo, es la posibilidad de grabar cosas, que los chicos puedan expresar, de los chicos, los grandes, qué sé yo, y que puedan expresar en su propia voz lo que tienen para decir. No queremos ser la voz de nadie, queremos en todo caso ayudar a que hayan canales para que todas las voces se escuchen. Si eso viene de un tipo que está en las antípodas ideológicas donde yo estoy parado, la verdad que me importa poco. No sé si se entiende. O sea, no me voy a poner a discutir con ese tipo si Francisco es más bueno o más malo, que piense lo que quiera, a mí la verdad es que no me interesa. Yo no estoy haciendo un convenio ideológico con ese tipo, nos está donando una herramienta para que después con los chicos expresemos y expresen ellos lo que ellos quieran. Iba esto, ¿no? Digo, yo la verdad que ya considero que eso es una batalla perdida. A lo mejor se puede hacer mucho y a mí no se me ocurre, ¿no? Pero de mi parte he ido intentando, más que hablar de Francisco, seguir sus principios, ¿no? Decir, bueno, la unidad es superior al conflicto, si algo bueno podemos sacar de esto, y bueno, que piense el otro lo que quiera, y yo sigo pensando esto. Gracias, Mariano. Hay una pregunta que yo quisiera tomarla un poquito, que es, preguntan a alguien, un compañero creo que es, yo veo mal sin los anteojos, pero pregunta cómo vemos al episcopado argentino en relación a Francisco. Yo quisiera decir una cosa ahí desde la experiencia también de construcción desde hace mucho tiempo y cómo lo vamos viendo. Yo diría esto respecto al episcopado y Francisco. 3 cosas cortas. Una, creo que a nivel de conducción del episcopado argentino, actualmente tenemos de las mejores que hemos tenido, por lo menos de donde yo tengo memoria consciente, digamos, por lo menos a nivel del núcleo que conduce la conferencia episcopal o que está en sus órganos representativos centrales. Eso diría así, y tiene para mí un gran mérito que es un conjunto de el secretariado, digamos, la comisión del episcopado, que no bloquea a otras iniciativas y que abre un espacio para que se pueda hacer. Entonces eso genera la cosa que uno en realidad en un punto debe dejar de hacerse esta pregunta de cómo está el episcopado y actuar, ¿no es cierto? Esa me parece que es una señal para los que tienen alguna preocupación o sienten por inscripción eclesial o institucional que el episcopado puede permitir o no permitir algunas cosas. Después los obispos trabajan de obispos y hacen las cosas más o menos, ¿no? Como hace cualquier obispo cuando es obispo, sea Esaine o Aguer, digamos. Perdón que haga una comparación tan bruta, pero algo así. Después hay algo del episcopal que es así, y uno con el tiempo aprende un poco con el pragmatismo que señala, me parece, el realismo con el que señala Mariano, que no bloqueen me parece que es una gran cosa. Uno esperaría a veces a lo mejor una recepción más rápida, más fuerte, más contundente, pero uno también puede decir, finalmente es bastante coherente con el mensaje de Francisco que la cosa no sea tan episcoposa, ¿no? ¿No? Me parece que eso ahí. Porque además una cosa ahí y sobre Francisco, me parece que es interesante como clave para leerlo y para escucharlo, que es un gran desafío y tratamos desde Factor Francisco tratar de hacer algo, de aportar a eso. Por un lado, Francisco tiene un concepto que es que hay que ponerse en salida y además efectivamente es alguien con mucha mejor recepción afuera de la iglesia que adentro, desde el vamos, ¿no? Eso es una cosa. Dicho esto, me parece que es interesante también decir que a pesar de que las cosas sociales que dice Francisco son muy potentes y muy buenas, si uno conoce un poquito de teología, de pastoral, de evangelio, cuando habla en términos propiamente religiosos es mucho más revolucionario que cuando habla de lo social, ¿no? Ahí se da como una contradicción, por lo tanto ahí hay un trabajito, me parece, lo conecto con la cuestión anterior que decía de que el capitalismo es una religión. Entonces cuando habla desde, permítanmelo decir así, desde su propio negocio, es muy potente lo que dice. Y entonces bien vale ahí, me parece, tratar de desmenuzar eso, porque uno tiene que desbrozar un poco las palabras. Uno escucha la palabra misericordia y parece una palabra media babosa, ¿no? Parece media
blanduzca, ¿no? Media sulpiciana, ¿no? Como una cosa media antigua. Cuando Francisco habla mucho, por ejemplo, las obras de misericordia. Pero después vos mirás las obras de misericordia y son las mismas que cita Marx respecto a las necesidades básicas del proletariado. Digamos, vestir al desnudo, dar de comer al hambriento, visitar a los presos, o sea, es materialismo histórico puro. ¿No es cierto? Las llamadas obras de misericordia que parecen las cosas de piedad antigua de la abuela. Entonces ahí hay algo, me parece, como para laburar y mucho, para laburar y mucho. Y después, bueno, me parece que la construcción se da con el factor del pueblo como ordenador, y ahí la iglesia se ordena o no, y bueno, por ahí me parece que hay que laburar y después se ve, ¿no es cierto? Muy bien, ¿alguien más quiere hacer una pregunta, comentario? Si alguien quiere decir algo en voz alta, podemos a lo mejor 1 o 2 y después ya cerramos. Levanta la mano, si los vemos, y si no, vamos cerrando. No, ahí, Néstor, ¿se me Sí. escucha? Sí. Sí, no, porque ahí aparece una. Quisiera preguntarle a Mariano si pertenece a algún otro espacio colectivo dentro de la Iglesia de Córdoba que tenga posiciones similares. En algún momento estaba el grupo Angelelli, me parece, el Quito. ¿Hay algo de eso actualmente? Preguntan. Están pidiendo. Se quiere organizar la gente, Mariano. Está bueno. Sí, mira, ya el grupo Angelelli casi no se reúne, se estaban reuniendo. Yo me había reunido algunas veces con ellos, después a mí se me hizo un poco difícil ir a las reuniones, pero seguía como en comunicación, pero ya casi no se están reuniendo. Después con los curas, yo me estoy juntando con un par de curas habitualmente, pero más que nada por el trabajo que estamos haciendo con los jóvenes, digamos, que estamos trabajando lo mismo, en la misma sintonía también. Pero no tanto por cuestiones teológicas o vinculadas a una línea dentro de la iglesia, ¿no? Aunque en muchas cosas evidentemente coincidimos, pero no es un grupo al estilo Angelelli, ni mucho menos, ¿no? La verdad es que ahí me gustaría por ahí poder participar en un grupo así, pero bueno, no hay quórum en Córdoba, la verdad. El Quinto Pobre ya está muy, pero muy mayor, el Víctor Hacha también, ¿viste? Entonces ya es como muy difícil juntarse. Después algunos que quedaban o dejaron el ministerio, algunos por ahí, bueno, ya fallecieron, así es que bueno, se ha complicado, digamos, la cosa aquí en Córdoba, y Córdoba habitualmente ha sido muy, no solo en términos políticos, sino también eclesiales, como más bien conservadora, ¿no? Entonces no hay mucho quórum, digamos, para armar un grupo en esta línea, ¿no? Muy bien, gracias Mariano. A lo mejor para ir cerrando, entonces, si quisiera tomar esta última pregunta, porque el tema es cómo juntarse, ¿no? Y los que tenemos un poco más de camino en esta intersección de lo religioso, lo social, lo político, conocemos los viejos nombres, los viejos referentes, que son viejos porque son ya medio próceres y a veces son viejos literalmente, y también algunos espacios que se han como gastado, ¿no es cierto? Un poco, o por los motivos que fuera, sin valoración. Digo esto, pero a mí me parece que hay una referencia importante, que hay que recrear los espacios donde juntarse, pero además hay que recrear los criterios con los que juntarse, ¿no? Me parece que ahí hay un nivel de mayor apertura o de mayor heterogeneidad de los espacios donde nos podemos encontrar, que tenemos que apostar a hacerla. O sea, yo me pregunto cuánto vale, y yo creo que no vale tantísimo que se junten los cristianos progres. No sé si vale tanto como antes. Por supuesto, todos necesitamos espacios ahí como de contención, de referencia, pero que hay que buscarle como una vuelta, y que es un momento para reinventar espacios y reinventar los criterios con los que esos espacios se sostienen, ¿no? Como ordenados ahí por otros espacios, porque también me parece que cada sector, cada familia de instituciones, cada grupo de organizaciones, para este tipo de cosas que estamos diciendo, ninguno tiene resto total, ¿no? Entonces ahí, con Santi tenemos un concepto ahí, hay que armar especies de mafias, ¿no? O sea, una manera de encontrarse que responde a otras maneras de componer lo colectivo, que por otro lado es lo mismo que nos va a pasar en esta etapa de pandemia, donde los espacios de encuentro se reformulan, donde un montón de coordenadas cambian, lo colectivo va a haber que componerlo de maneras distintas. Cuando Francisco apuesta al tema de los movimientos sociales, creo que va por ahí.
que va por ahí. No porque eso sea el sumum ni la única manera de encontrarse, yo creo que además es insuficiente, pero que hay una señal ahí de hay que ponerse en salida también respecto a qué significa hoy estar organizados y tener espacios de interlocución y de pertenencia común. Bueno, amigos, me parece que ya es hora de cenar, por ejemplo, todos los que podamos, ¿no es cierto? Así que les agradecemos mucho. Santiago, no sé si querés agregar algo. Mariano No, también. brevemente, también en esta última tarea que mencionaba Néstor, Factor Francisco está pensado como un aporte para eso, para pensar, pero sin lugar a dudas, recién lo escuchaba Mariano, también antes a Maca, el trabajo es ordenador. Yo creo en eso, que el trabajo es ordenador y hay que encontrar también, más allá de las reflexiones necesarias, de las coordenadas necesarias, hay que encontrar puntos desde donde encontrarse, codo a codo, y que también, ayer lo hablábamos con el ministro Gabriel Catopodis, un amigo, se vienen tiempos también de mucha exigencia desde lo humano, desde lo más cotidiano, desde el plato de comida, desde la angustia. Creo que en eso también hay que estar muy, muy atentos. Entonces, creo que estos nuevos círculos, estas hasta mafias, como dice Néstor, hay que construirlas también en torno al trabajo y a la cercanía y a la respuesta. Creo que un poco también eso es lo que permite ir construyendo en lo cotidiano lo que tiene que ser algo en perspectiva de gran escala, porque lo demanda la etapa. Así que la verdad, una alegría, un gustazo, y bueno, esperemos que en algún momento podamos volver a cruzar la frontera de las provincias para llegar hasta allá, hasta Córdoba. Bueno, Macarena, Mariano y a todos, muchas gracias. Un honor contar con todos ustedes. Gracias a Mariano y Macarena por el aporte, Juan y Matías por ayudarnos a organizar. A los que conocemos, muchas gracias. A los otros, un gusto conocerlos. Hacemos un saludo y con eso nos vamos, así sacamos la foto. Gracias, gente. Nos estamos viendo. Que tengan buen fin de semana. Hasta luego. Adiós. Adiós.